Vamos a analizar la conveniencia de hacer un capítulo dedicado específicamente al turismo. ¿Pero turismo de qué manera? ¿Turismo simplemente la parte económica o la parte del turismo al que deberíamos ir? Yo iría un poco más allá, yo metería por sectores, ¿no? Porque al final nosotros también siempre nos centramos en el sector turístico y nos olvidamos del industrial o del primario. ¿Es posible que esos sectores crezcan o no es posible? ¿O tenemos que aferrarnos a que el turismo va a ser siempre Porque nuestro realmente motor? los otros sectores también dependen del turismo. Yo creo que la tecla que hay que tocar, a ver hasta dónde llegamos, es si podemos acometer una reforma profunda del modelo turístico sin que se nos venga abajo la economía. Y por supuesto la conciencia ecológica que tiene que tener un modelo turístico como el canario. El abuso, los excesos cometidos en nombre del turismo y el desarrollo, la excusa de necesitamos el turismo para sobrevivir y todo vale, deberíamos también abordarlo. Claro, pero ¿qué palabra representa todo eso? Antonio, de nuevo el debate sobre el cambio de modelo económico de Canarias. Otra vez el monocultivo en entredicho. ¿Esta vez va en serio? Objetivamente está planteado muy en serio. Está planteado en circunstancias de auténticamente encrucijada histórica. Y cuando uno va a un determinado sitio y encuentra un stop y dos salidas, ahí hay una encrucijada y no da igual ir por cualquiera de las dos. Otra cosa es que sea a corto plazo posible, porque todos conocemos que socialmente las estructuras, aquí en Canarias, por ejemplo, la estructura de poder es una estructura muy consolidada y por lo tanto hay tremendas dificultades para que esto se produzca. Lo único es que en la actualidad existe un factor muy poderoso, nuevo, distinto y original de toda la etapa anterior, que es el tema de la capacidad de la madre tierra de seguir sustentándonos. En este momento está dando señales de estar en situaciones difíciles, complicadas. Cada vez es más evidente que es incapaz de rebobinar la totalidad de contaminación que le damos. Y ese es un elemento nuevo que, unido a lo anterior, probablemente haga más factible y sobre todo culturalmente más imaginable el cambio de modelo necesario. ¿Cuál es tu fórmula? Hombre, eso de la fórmula, esto no es la química. ¿Cuál es la visión que tienes, teniendo en cuenta esas dos variables, la social y ahora la variable ambiental? Cierto, pero yo he sido
formo parte de una generación de economistas que nos enseñaron con la teoría del crecimiento. Y desde que yo estaba en la facultad, hace 60 años, más de 60 años, pues prácticamente la imagen era que el crecimiento era continuo y evidentemente así continuaba y durante décadas fue así. Pero la pervivencia de la tesis de que el crecimiento es continuo, hoy en día ya no se sostiene. Sobre todo porque el crecimiento continuo ha llevado a la biosfera y a la sociedad a circunstancias auténticamente difíciles de mantener. Hay millones y millones y millones de personas que estamos diciendo lo mismo. Y es que en la actualidad ese paradigma tiene que ser sustituido por el paradigma de la sostenibilidad. En el ámbito del crecimiento, el tema fundamental y la estrategia es la competencia. Y la competencia significa que yo tengo que estar funcionando mejor que el otro, porque si no el otro me tira a mí fuera del mercado. Y para crecer hace falta competir, pero para sostener lo que hace falta es cuidar. En el ámbito de la sostenibilidad, la estrategia resulta que es la cooperación, la solidaridad, la fraternidad. Y por lo tanto en algún momento tendrás tú que cuidar. Y entonces en vez de hacer carreteras, puertos, aeropuertos, no sé cuánto, lo que tienes que hacer es cuidar las carreteras, cuidar los puertos, cuidar a los viejitos, cuidar a los niños, cuidar a la biosfera. Y una sociedad de los cuidados, ¿qué significa? Servicios públicos importantes. ¿Y eso a dónde nos lleva? A una modificación del sistema fiscal. Por centrarnos en el modelo económico concreto de Canarias, que es el turismo copando más del 35% del Producto Interior Bruto, ¿crees que el actual modelo es sostenible conforme a esas claves que estás No. Fíjate tú, el último monocultivo canario pasó de los productos agrícolas a los servicios y apareció hace 60 años. Yo vivía esa época. Ustedes no, porque son nuevitos, pero yo viví la época en que prácticamente aquí no había turismo en absoluto. Y un poco en 60 años hemos sufrido o hemos vivido o hemos disfrutado, de acuerdo con la percepción de cada quien, un fenómeno absolutamente increíble. Yo lo llamo turbocapitalismo. Todo esto refleja una estructura canaria dependiente del exterior y muy frágil. Cuando tú estás monodedicándote a determinadas actividades, estás haciendo una apuesta absolutamente aventurada y peligrosa, porque depende de qué es lo que te pase con tu apuesta. Si apuestas al negro o al rojo, estás dificultándote posibilidades cuando eso no te sale. Si el turismo no es sostenible, ¿con qué vamos a ir sustituyendo todos los puestos de trabajo que genera y toda la riqueza que genera esta industria? El volumen de empleo que en este momento genera el turismo es un volumen de empleo inimaginable sin contar con este sector. Pero hay en este sector, si tú saltas de lo que representa el crecimiento a la sostenibilidad, en este momento tú lo que tienes que hacer no es hacer nuevos hoteles. Lo que tienes que hacer es recoger, cuidar, mantener toda la planta hotelera que tú ya tienes instalada, sin necesidad de cubrir nuevos suelos. Y no te olvides que el nivel de empleo de la reparación en la construcción es mayor que el nivel de empleo en la construcción de nuevo. En un reciente artículo periodístico tuyo hablabas también de una reforma profunda del modelo energético como uno de los valores para propiciar ese cambio. Ese yo creo que es probablemente el tema central, es decir, la madre de todas las batallas o el empujón de todos los empujones, a mi modo de ver en este momento existe porque por primera vez en nuestra historia
resulta que Canarias tiene recursos propios naturales. Nos hemos dado cuenta que Canarias es prácticamente la Arabia Saudita de las energías renovables. Una de las estrategias clásicas de la industrialización es sustituir importaciones. El sacar adelante un sistema energético con energías propias significaría dejar de importar todos los fósiles crudos que en este momento se importan. ¿Y qué otros nichos de empleo encuentras en esa propuesta? Por ejemplo, el sistema energético de energías renovables pudiera aportar recursos propios y recursos públicos importantes a ese nuevo sistema. En el sector servicios probablemente es donde más posibilidades tendríamos nosotros que ampliar empleo. No en el sector turístico, que probablemente debería descender algo ese tal, pero sí en el resto de los sectores. Y sobre todo dar la imagen de que aquí a corto plazo no se van a generar 300.000 nuevos empleos para que vengan 300.000 nuevas personas. Eso ocurrió, está ahí, es un dato, pero yo creo que fue una especie de consecuencia de un desarrollo de turbocapitalismo desmesurado y sin sentido. Turismofobia, gentrificación, turistificación. Son tres palabras que están poniendo en entredicho a la actividad turística. ¿En qué momento se estropeó todo? ¿En qué momento esto se dio la vuelta? ¿En qué momento el turismo ha empezado a ser mirado con recelo? Son tres neologismos que surgen a principios de este siglo, del siglo XXI, y que tienen que ver con el desarrollo de lo que es el turismo low cost, del todo incluido, y todas estas actividades que han convertido los destinos turísticos en grandes centros de concentración de masas que han desbordado las previsiones y la capacidad de ese territorio. Pero este es el turismo que soñaron los precursores del turismo aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, que estamos ahora mismo en Maspalomas, Costa Canaria. La que soñaron los promotores, los que hicieron el concurso de ideas hace 59 años. ¿Este es el turismo que soñaban? En absoluto. El turismo ha ido creciendo según ha ido creciendo la capacidad de conectividad, y sobre todo en destinos insulares como es Canarias, ¿no? En los años 30, Néstor Martín Fernández de la Torre auguraba un futuro de desarrollo turístico contemplando lo que era el desarrollo de la navegación aérea. Recordemos que en aquella época venía un hidroavión a la semana con 20 pasajeros. Lo que sucede hoy día, de cientos de vuelos diarios con miles de pasajeros que arriban y vienen y van en el mismo día, eso era inimaginable. Esta pandemia parece que, entre otros efectos muy perniciosos, va a acabar con el turismo de masas, o por lo menos con mucha de esa movilidad que generó este turismo de masas. ¿Crees que esto es así? ¿Y cuál es la alternativa para el turismo, para el sector en Canarias? A ver, la pandemia, su caldo de cultivo es precisamente la movilidad que existía. Pero nosotros hemos tenido muchísimas crisis de oferta, crisis de demanda, crisis por huelgas generales, crisis por el miedo terrorista, por ejemplo. O por un volcán en Islandia que provoca la parálisis de todo el cielo aéreo europeo, pero siempre el turismo ha rebrotado. ¿Cómo ha rebrotado? Pues en este caso, con la pandemia, yo creo que el rebrote va a ser muy distinto al modelo que veníamos teniendo hasta ahora. ¿Cuál va a ser ese modelo? Pues ahora el turista no va a buscar como primera opción el precio, va a buscar como primera opción la seguridad. Y de hecho los propios países ya están poniendo cordones sanitarios a esos destinos donde hay un volumen de contagio o de peligrosidad en el contagio superior a la media que ellos tienen establecida o considerada. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ahora mismo teníamos que estar preocupados por la salud, cuando inicialmente era uno de los atractivos del turístico de Canarias, ¿no? El turismo de salud?
El origen de nuestra industria turística en realidad es el turismo de salud. Aquí llegaban hace un siglo y medio y hasta el 1920 aproximadamente lo que eran los invalids, que fueron los que desarrollaron los primeros grandes resorts turísticos en Gran Canaria y en Tenerife. En 1910 había 15 hoteles entre Santa Cruz, La Laguna y Puerto de la Cruz, y otros 15 hoteles entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. Y la isla de Tenerife recibía unos 5.000 visitantes al año y Gran Canaria recibía 3.500. ¿Qué sucede? Que la estancia media de esas personas no era de 9 días, era de meses. Y eso en una población, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que eran 60.000 habitantes, 3.500 turistas que estaban durante meses en la isla, generaban un retorno económico o un trasvase de rentas muy importante y además una modernización de nuestra sociedad. En estos momentos de crisis, en lo que todo se pone en cuestión, ¿habría alguna posibilidad de retomar algunas de esas ideas del pasado y volver a un turismo más especializado, un turismo, digamos, de mayor excelencia? Todas. O sea, nosotros tenemos una fortaleza dentro del DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es la insularidad. ¿Qué sucede? Que otros destinos no pueden cerrar sus fronteras. Nosotros sí podríamos cerrarlas, pero el problema ahora mismo, en este momento, es que nosotros mismos. El contagio lo tenemos nosotros. Carmen Rosa, ¿cómo era Tenerife Sur antes de que el turismo lo ocupara todo? Pues realmente era unas zonas bastante aisladas, relativamente poco pobladas y dedicadas fundamentalmente a un sector que es el sector agrario. Tú eres muy crítica con el desarrollo turístico del sur de Tenerife. Yo soy crítica, pero soy también muy realista. Es decir, yo sé que el desarrollo turístico ha propiciado una mejora del nivel de vida de forma considerable y eso es innegable, es decir, que el turismo ha traído muchas cosas positivas. Yo lo que soy crítica es la desproporción en el crecimiento, es decir, creo que no se ha mirado con perspectivas de futuro, es decir, tenemos que no matar a la gallina de los huevos de oro. El sur de Tenerife no solamente tiene que vender playa y sol, tiene que vender una naturaleza, tiene que vender un patrimonio y tiene que garantizar que el resto de la población en los años venideros, en las décadas venideras, en los siglos venideros, pueda disfrutar de lo que es nuestro medio, lo que nosotros hemos disfrutado en generaciones pasadas. Ya es imposible, naturalmente, pero por lo menos conservar parte de lo que aún tenemos. Y creo que en eso hay mucho que hacer. Yo creo que existe un cierto miedo entre los sectores económicos que no tienen una perspectiva más allá de tener unas ganancias a corto plazo y tal vez de los sectores políticos que no se atreven a adoptar medidas valientes que puedan poner un cierto límite a esos crecimientos. Has mencionado dos sectores que son trascendentales para ese desarrollo. ¿Cuál es el más poderoso aquí? ¿El empresarial, el económico o el político? En teoría debe serlo el político. Pero que realmente eso en la práctica sea así, pues no lo tengo tan claro, porque las presiones naturalmente, donde hay dinero, naturalmente siempre puede haber corrupción, siempre pueden ser intereses. Y en este caso incluso se puede dar la mezcla también en que sean los mismos intereses económicos los que ostenten el poder político. ¿Tú vinculas el desarrollo desaforado turístico con una práctica de corrupción? Pues naturalmente no es que sea exclusivamente el desarrollo turístico vinculado a la corrupción, pero sí es verdad que donde hay intereses económicos hay corrupción. Eso es innegable. Decir que no sería realmente muy ingenuo. Y después también es verdad que existe tal vez la sensación de que la política solamente estás los 4 años que vas a gobernar. ¿Para qué te vas a comprometer o ganar enemistades o ganarte problemas?
Entonces es quizás más conveniente mirar hacia otro lado y no enterarte. Para eso está la legislación, tendría que actuar, pero nos encontramos casos en que pese a la legislación estar ahí, sin embargo no se actúa o se actúa de forma tardía. Por ejemplo, este hotel en La Tejita. El hotel de La Tejita. Sí. ¿Qué crees que ha fallado aquí? Porque tiene licencia. Sí que me resulta curioso que tenga una licencia municipal, según las noticias de la prensa, pero también es verdad que entra en juego el espacio en el que estamos, que es un espacio natural, que debe estar protegido, que es el espacio de Montaña Roja y La Tejita. Y además creo que ¿qué papel juega Costa? Si hay una ley de costas para proteger en unos determinados ámbitos. El problema de todas estas cosas es que al final unas administraciones van a echar la responsabilidad a otras administraciones. Al final, el propietario, afortunadamente en este caso, desde mi punto de vista, se ha logrado parar la obra por las acciones que han emprendido los ecologistas. Es una pena que los ecologistas no actúen más en otras cosas. Bueno, más que los ecologistas, yo te preguntaría por la ciudadanía. ¿No crees que la responsabilidad también es nuestra? No solo elegimos a las personas que nos representan en las instituciones, sino que además no protestamos y hay que llegar a extremos como este para que se levante la ciudadanía, sean ecologistas o filatélicos o numismáticos. Sí, es verdad, pero quizás se carezca de líderes, pienso yo. Es decir, que en este caso, porque el liderazgo lo ejerció los ecologistas y por lo tanto la gente termina apoyando porque hay un líder, alguien que los pone. Pero realmente yo creo que escasean. ¿Tú crees que esto que me estás contando del sur de Tenerife es extrapolable al resto de las Islas Canarias? Pues yo creo que realmente, pues sí. En este caso, el sur de Tenerife, porque incluso es lo que ha pasado tal vez en estos últimos años, pero también podríamos incluso verlo en épocas anteriores en el norte de la isla. Pero si pensamos, por ejemplo, en otras islas, en Gran Canaria, la problemática es exactamente lo mismo. Es decir, cuando vemos esas macrourbanizaciones en las que se han construido las laderas de las montañas. ¿Tú crees que sin turismo hubiéramos salido adelante en los años 50? No. Pero fórmulas mágicas no hay. No existen. Yo creo que fórmulas mágicas no hay, porque en la actualidad tienes que hacer compatible lo que es el crecimiento turístico, el desarrollo turístico, pero también frenar ese crecimiento desmedido. El proyecto de Mació, que era 6 campos de golf y 1000 villas. Los 6 campos de golf era el rollo, eran 1000 villas de lujo, en un pueblo que tenía 18 casas. Se colonizaban con el proyecto de Mació, 6 campos de golf, 7.500 metros cuadrados, 7,5 millones de metros cuadrados, perdón, en una zona verde, que decían, ese es el mal país, no vale para nada, no vale para nada, el mal país de mi isla vale oro. Bueno, gracias a esfuerzos como ustedes y el de otros colectivos ambientalistas se han conseguido parar proyectos, grandes proyectos, unos más grandes que otros, ¿no? Como por ejemplo Lobos, como por ejemplo Famara. Sí. Yo te digo, el relato de Lanzarote es un relato de éxito hasta ahora. Lo que ocurre en Lanzarote es diferente a lo que ocurre en las otras islas, porque el mensaje que transmitió César Manrique y que ha defendido la Fundación San Manrique caló en la población. Caló hasta el punto de creérnoslo. Nosotros creemos que somos propietarios de nuestro territorio. Yo soy propietario de mi casa, pero fuera de mi casa, desde el momento que salgo de la puerta de mi casa, yo me siento propietaria de lo que ocurre fuera. Me siento propietaria de la playa donde he crecido, del lugar donde he desarrollado mi infancia, del lugar donde he desarrollado mi adolescencia, y no quiero que se dañe porque lo conozco, lo amo. Amo la isla y defiendo mi isla. Esto es una conciencia colectiva, y una conciencia colectiva que se ha traducido en una acción pro-defensiva por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, pro-defensiva por parte de la Fundación San Manrique y pro-defensiva por parte de muchos colectivos sociales que solo han creído y han hecho por defender la isla. Famara, 25.000 camas turísticas se eliminaron a través del PIO, se fueron desclasificando. Yo nací, crecí, me desarrollé en mi infancia Famara. Eso es un punto, porque ves
los cabozos, el oleaje, las mareas, el risco, las especies endémicas, ves las dunas de Famara, ves el jable, o sea, eso, conozco lo que amo y como conozco lo que amo lo protejo. ¿Sabes cuándo empezó a joderse la historia? Cuando la gente barría su casa, abría la puerta y echaba la mierda afuera. ¿Qué pasa? ¿Que lo que es fuera de tu casa no vale? ¿Qué pretendían hacer en Lobos? En Lobos pretendían, bueno, pues para contarte hasta a una pista de aeropuerto. Una pista de aterrizaje. Sí, sí, sí. Ajá. Un complejo turístico, pero es que en La Graciosa también estaba prevista 25.000 camas turísticas en un concurso turístico que sacó Manuel Fraga cuando era ministro. Claro, porque esto es suelo del Estado. Esto es suelo del Estado y se cedió Caleta del Cebo y Pedro Barba para los habitantes y residentes en La Graciosa, pero el suelo pertenece al Estado y ahora mismo al Patronato de Espacios Naturales. Hablar de Inma Ferrer en Lanzarote es hablar de lucha contra la corrupción. ¿Es Lanzarote la isla más corrupta de Canarias o es que se denuncia más? El modus operandi de las mafias de la corrupción son prácticamente iguales en todo el país. Es verdad que el fenómeno de Lanzarote es especial porque aquí se ha puesto el foco sobre la corrupción y se ha llevado una serie de operaciones anticorrupción que son especialmente visibles en Canarias. Pero yo estoy convencida de que el índice de corrupción de Lanzarote no es diferente al que hay en Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro, en La Gomera, en Las Palmas o en Tenerife, porque allí donde haya flujo de dinero, donde haya una clase política corrupta, que la hay, y donde haya una falta de los controles necesarios para que la corrupción termine, va a haber necesariamente corrupción. La corrupción en España es sistémica, forma parte de la historia de España. Pero en ese enunciado que has hecho de agentes necesarios para que haya corrupción, te ha faltado el factor empresarial. ¿Lo podemos vincular directamente al desarrollo turístico? Vamos, es indisoluble. En Canarias, en la costa mediterránea, en la costa de Andalucía, la corrupción se liga al urbanismo. Lo que llamamos nosotros en transparencia urbanística el urbanismo criminal. ¿Por qué? Porque es donde hay una fuente de ingresos y donde hay falta de control. En el caso del turismo, además, en Canarias sale fuera, el beneficio empresarial ha salido fuera, el beneficio empresarial de los empresarios turísticos de Canarias está en Panamá, en los paraísos fiscales de Panamá, en los paraísos fiscales de Suiza, en los paraísos fiscales fuera de la isla. Los beneficios que se han obtenido a través del turismo no se han invertido en Canarias. Eso es importante transmitirlo. Ha ido directamente a la financiación de los partidos políticos, campañas políticas. El principal problema de la corrupción es precisamente la financiación de los partidos políticos, que además está ausente de absoluto control, y después a unos funcionarios en todas las instituciones, ayuntamientos, gobierno de Canarias, cabildo y también, inevitablemente, la justicia, que forma parte también de la trama de la corrupción. Perdón, ¿has dicho la justicia? Sí, sí, claro. ¿Existen en Canarias jueces corruptos? Existen en Canarias, existen en España y existen en todo el mundo. O sea, la corrupción dentro del aparato de la justicia es también, desgraciadamente, sistémica. Si la justicia fuese independiente del poder político y el poder político fuese independiente del poder empresarial, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, no en Canarias, a nivel mundial, a nivel España. Supongo que cuando hablas de corrupción judicial hablas porque la has sufrido en tus propias carnes, es decir, en la organización de la que formas parte, que Sí. es Transparencia Urbanística, Sí, o en claro. tu propio despacho. Sí. Primero, nos falta, antes de hablar de todo esto, explicar una cosa. Estoy generalizando para que se nos pueda entender. Es decir, evidentemente no toda la justicia está podrida, evidentemente no toda la política está podrida, evidentemente no toda la clase empresarial está podrida. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con jueces de instrucción brillantes, con sentencias de la Audiencia Provincial brillantes, con sentencias de la Sala del Tribunal Supremo brillantes, con jueces y fiscales brillantes que han hecho su trabajo, pero claro que nos hemos topado con la corrupción judicial. Cualquiera que hable de corrupción, cualquiera que trabaje en la corrupción, se topa inevitablemente con la corrupción judicial. Bueno, la sentencia del caso Yate es absolutamente demoledora. Sin embargo, lo que dice la sentencia es que todos esos hoteles son ilegales y que hay que reponer la legalidad. Sin embargo, no se ha repuesto la legalidad, los hoteles siguen ahí tan campantes y no parece que las administraciones públicas estén actuando para reponer esa legalidad. Claro, porque seguimos mirando esa cuenca.
Es decir, porque cuando una sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o un juzgado contencioso tiene que ejecutar una sentencia que supone demoler un hotel de 700 plazas, ahí entra el Gobierno de Canarias. Cuidado, eso sí es interés para el Gobierno de Canarias. Hay que hacer el Gobierno de Canarias aprobar un plan que legaliza esos hoteles. Bueno, como sabes, a ustedes los llaman los del no a todo, los que se oponen, según esa versión, al desarrollo económico de Canarias. Y en una situación como esta que estamos viviendo, con una crisis tan profunda que afecta a lo económico, pero también a lo social, y que hay que reactivar la economía, ¿no creen que deberían hacer una excepción y levantar el pie del acelerador? El desarrollo de la industria turística en Canarias, tal y como está, nos va a costar el futuro a todos los canarios. ¿Por qué? Porque primero, porque se ha supeditado toda la economía de Canarias a una sola industria. A un monocultivo. A un monocultivo. Eso es el suicidio. Segundo, porque ese monocultivo no ha dado la rentabilidad que venden. Es mentira. ¿Nos olvidamos de la Reserva de Inversiones de Canarias? Los empresarios turísticos no han pagado impuestos. Han hecho la reserva de esas inversiones y han invertido en sus propias empresas. Segundo, porque se han financiado con fondos europeos. Es decir, los fondos que Europa ha dado para trabajo estable y empleo se lo han llevado ellos a sus paraísos fiscales. No ha revertido la sociedad. Tercero, porque el coste de turismo no se ha valorado todavía en Canarias. ¿Cuánto cuestan? 25.000 camas turísticas. ¿Sabemos cuánto cuestan para el erario público? ¿Sabemos cuánto cuestan en población nueva para las islas? ¿Se ha hecho el coste de lo que los empresarios turísticos han obtenido? ¿Cuánto obtienen los empresarios turísticos en promoción turística? ¿Se ha hecho el coste de la corrupción en Canarias? ¿Cuánto dinero público se ha desviado consciente y deliberadamente por los cargos políticos estrictamente al sector turístico? En este momento en el que nos estamos jugando el futuro, cualquier euro que se invierta en turismo es euro invertido en un pozo negro. La industria turística es la más débil de las industrias. Hay un estornudo, como es el COVID, y la primera que cae es la industria turística. ¿Vamos a seguir invirtiendo en promoción turística? Es que no sabemos ya, lo saben, no lo cuentan porque no quieren que la gente entre en pánico, pero saben que el turismo de masas, como está planteado en Canarias, no va a volver. Este turismo de masas que se ha engordado a costa de la corrupción nos va a llevar a la ruina. O sea, ¿es que no vemos la pobreza alrededor? ¿Es que no vemos la miseria? ¿Es que nos vamos a creer de verdad que el turismo nos ha traído riqueza? ¿Dónde está la riqueza? En manos de pocos. La gran mayoría de la población está pasando las canutas, y más que va a pasarlas. Cuidado, que vamos a volver al hambre y a la sed. Ahora, los que tienen dinero y tienen dinero en paraísos fiscales y tienen hoteles en Costa Rica y tienen hoteles de Puerto Rico y tienen hoteles, esos no van a pasar hambre y sed. Los que vamos a pasar hambre y sed somos todos los demás. Estamos en La Graciosa, que durante mucho tiempo, bueno, está en un parque natural, que durante mucho tiempo fue el ejemplo de sostenibilidad, y sin embargo estamos asistiendo a un pequeño, a escala de un boom turístico. ¿Qué le dirías tú a las personas de La Graciosa o a los lanzaroteños, da igual, o cualquier canario, cuando le estás planteando que el turismo de masas está muerto, o está sentenciado de muerte, vamos a dejarlo ahí? ¿De qué podemos vivir? Mira, La Graciosa es un caso paradigmático por lo pequeño, que es lo fácil que es verlo. Aquí se ha crecido, ya ves. No tenemos sistema de red de alcantarillado. Vertemos las aguas de todo esto ahí, donde los niños se bañan. ¿Tú le puedes exigir eso a un ciudadano? Tú no le puedes exigir eso a un ciudadano. Tú le tienes que exigir eso al alcalde, le tienes que exigir eso al concejal, le tienes que exigir eso al consejero, al cargo político. La Graciosa es una isla en donde se desarrolla el sector turístico. Todo el mundo lo sabe. La gente aquí vive del turismo. Además, un turismo muy controlado. Todavía no se ha escapado. Se está empezando a descontrolar en los últimos años, entre otras cosas porque nadie pone freno a esto. El alcalde no le da gana cumplir la legalidad, el gobierno de Canarias hace oídos sordos y se vienen aquí de vacaciones. Con eso digo todo. ¿Qué pasa con los gracioseros? Los gracioseros no quieren aquí la gran masa turística, nunca la han querido. Se han manifestado una y otra vez en contra de que esto se convierta en Lanzarote 2, en Gran Canaria, en Fuerteventura. Pero sí quieren que se regule la industria turística que se desarrolla aquí. Es decir, quieren que se regule sus negocios. El gobierno de Canarias se ha negado, porque es un parque natural y no puede haber turismo, pero turismo hay. Qué cínico es esto. Hay turismo, se vive del turismo, pero no lo quieres regularizar porque es un parque natural, pero lo permite. ¿Qué significa eso? Que hay lo que ellos llaman, la mafia llama, se llena la boca, inseguridad jurídica.
Messi, ¿es el turismo la solución económica para la isla de la Graciosa? Me gustaría creer que no sea únicamente el turismo, porque depender solo de eso pues es bastante, nos pone en una posición difícil. Pero lamentablemente la pesca ha estado bajando muchísimo en estos últimos tiempos y ya no se trata de diversificar la economía, de parte de la familia trabaja en pesca y otra parte de la familia trabaja en turismo, sino básicamente todo el mundo está trabajando, como se decía, en tierra. Es decir, ya no en la mar. Rafa, entonces, ¿la pesca va bajando a la misma proporción que va subiendo el turismo o la proporción de subida del turismo es mucho más acentuada que la pérdida de la pesca? Sin duda alguna, el turismo hoy en día sobrepasa con mucho la pesca. Ahora prácticamente la economía en la isla, el 70 al 80% es turismo y el 20% es la pesca. ¿Y esto por qué es, Miguel? ¿Por falta de regulación, por falta de apoyos al sector pesquero, porque es más rentable tener viviendas vacacionales? Bueno, la cuestión es que a principios de siglo, cuando desaparece la pesca del atún, ¿no?, que la gran mayoría de los hombres que trabajaban en los atuneros, al desaparecer la pesca del atún, ellos se introducen en el mundo del turismo. Por lo tanto, el turismo va copando, digamos, el mayor protagonismo ahora mismo en Caleta del Cebo, en La Graciosa, ¿no? ¿Y no tienen ustedes miedo? ¿Me puede responder cualquiera de ustedes a que esta proliferación o este crecimiento turístico acabe con el encanto, incluso en alguna medida con la convivencia pacífica que siempre había caracterizado a La Graciosa? O sea, que lo que en algunas ciudades se está tratando de arreglar, como en Barcelona con la turistificación, pueda generar algún problema añadido aquí o pérdida de identidad. Sin duda, la pérdida de identidad, como ha pasado en muchas partes de Canarias, la verdad, y aquí también se está dando. La falta de regulación legal a este espacio, a este parque natural, puede estar haciendo que proliferen las casas turísticas, las viviendas vacacionales, sin ningún tipo de control, de manera que se cuide la calidad y que la economía esté más mimada que si se hiciera de una manera regulada. Claro, el tema de la vivienda vacacional, pues claro, ahora mismo La Graciosa es un territorio muy solicitado. No solo a nivel canario, a nivel nacional, a nivel extranjero tenemos mucha popularidad, como se puede decir ahora, ¿no? Y entonces pues, la oferta que tenemos de turística, pues la demanda es mucha y la oferta pues se queda pequeña. Entonces hay que ir creciendo, pero pienso que moderadamente para no estropear este entorno tan bonito que tenemos aquí. ¿Alguna vez han pensado ustedes que se les puede ir de la mano a La Graciosa y a los gracioseros y a las autoridades que tienen que ver con las competencias de La Graciosa, que se les puede ir de la mano y que esto se convierta en un Playa del Inglés o un Playa de las Américas? De momento las leyes no lo permiten. Bueno, también porque el suelo es del Estado, pero también ha habido... Esperemos que se quede así, la verdad, porque sería pues una joya. Pero hay sitios donde las leyes no lo permiten y se han También. pasado la ley por donde todo el mundo se imagina en estos momentos. Bueno, aquí en realidad también, porque oficialmente el PIOT ahora mismo reconoce 50 camas turísticas, 50. Ahora vino el nuevo tema de las viviendas vacacionales, que ha sido una proliferación, sobre todo este verano, increíble. Gente va comprando casas ahora y va convirtiéndolo en eso. Y mientras tanto, conozco muchos gracioseros que llevan hasta 10 años esperando una licencia para construir su propia vivienda. Entonces, es un problema muy, muy grande. A mí lo que realmente me preocupa de La Graciosa es que, siendo declarada en el año 86 un espacio protegido, bueno, se le presenta un desarrollo turístico durante todos estos 30 años y, sin embargo, desde las instituciones no ha habido un compromiso real por una planificación y una organización de la actividad turística en este territorio. Abuelos eran pescadores los dos.
fueron pescadores, estuvieron en Cabo Blanco, abajo en África, y claro, y ya cuando se vinieron para acá, ya uno de ellos se dedicó aquí a hacer la línea regular del turismo, y tenía también un restaurante, y tal, que fue Juan Romero, el que creó la línea regular. La pesca no es rentable por falta de ayuda, porque es más trabajosa que el turismo, porque hay mucha competencia. ¿Por qué se deja la pesca por el turismo? La pesca, el que va a pescar, saca dinero, ¿eh? Saca dinero. Sí. Los pescadores que van a pescar y tienen unas constancias sobre el trabajo, pues ellos viven bien, no viven mal. Hombre, lo que pasa es que hay que ser constante e ir a la mar. Para ganar dinero tienes que ir a la mar. ¿Cuál es el problema que tú le ves al turismo? En La Graciosa en concreto, ¿eh? ¿Cuáles son las debilidades que tú le ves? Yo la única debilidad que veo en el turismo ahora mismo es en La Graciosa. Cuando el turista llega y no tiene un baño donde hacer pis en condiciones, o cuando va a la playa la falta, sabes que falta alguna basura en algún sitio, que a lo mejor por la noche el alumbrado del muelle que no tienen, ¿sabes? Y bueno, y no sé qué decirte más, pero yo creo que deberíamos mejorar un poquito lo que son los servicios. Servicios. Pero de cara a los efectos que puede producir el turismo en la isla y en los gracioseros, ¿le ves algún problema? No, ningún problema, lo único que veo son beneficios. ¿Esta es la peor crisis del sector turístico desde que te dedicas a esto? Desde que yo me dedico, por supuesto que sí. Y como cada crisis viene acompañada de voces que se levantan para reclamar una apertura de un debate sobre el modelo económico de Canarias y más concretamente sobre el modelo turístico de Canarias. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, es un debate que, como bien dices, tiene una forma cíclica, ¿no? Cada vez que viene un pequeño bajón en la actividad turística, pues parece que se empiezan a encender todas las alarmas. Y el sector turístico, pues parece que en vez de estar orgulloso, los que estamos es quemados porque tenemos un sector que funciona y que mantiene el empleo en nuestra sociedad, pero siempre están esas voces críticas que dicen que hay que diversificar. Yo les digo que sí, yo estoy totalmente a favor de la diversificación económica, por supuesto que sí, pero no puede ser de otra manera, pero mientras vamos a seguir apoyando el turismo y vamos a seguir apoyando algo que funciona. Pero en concreto el sector turístico, el modelo turístico, ¿ustedes no se han planteado nunca las dificultades, o las deficiencias o los puntos débiles que tiene el actual modelo masivo, de low cost, de sol y playa, y han pensado que quizás deberíamos ir hacia una excelencia, algo que pudiera mejorar? Pero es curioso, porque ¿por qué tienen en la cabeza eso que es masivo, que es low cost y que es de sol y playa? Porque yo tengo otra visión. Yo no veo un low cost en la mayor concentración de hoteles vacacionales de 5 estrellas en algunas partes de nuestras islas. Yo creo que es la mayor concentración que hay, yo creo que en el mundo incluso, ¿no? Entonces, que lo llamen de low cost no lo entiendo. Quizás que sea un modelo masivo, pues bueno, pues claro que tenemos muchísimos millones de habitantes, de visitantes, porque es que la infraestructura que tenemos y que hemos creado ha dado para tener cobertura. Quizás ese sea el problema, que hemos creado una bueno, pero ese problema, pues quizás es un problema que tenían que haber visto no ahora, sino hace décadas, ¿no? Con el planeamiento y con la planificación urbanística. Desde luego ahora esas instalaciones... Pero el planeamiento y la planificación urbanística no se le ocurre a los políticos cuando se levantan por la mañana, se les ocurre porque hay una demanda o porque hay una presión o porque hay una querencia hacia un sector turístico o una determinada actividad económica. Efectivamente, pero recordemos que el 3% de la ocupación del territorio genera el 60% de la renta, entonces yo creo que no ha sido una mala idea. Yo creo que los políticos en su día hicieron las cosas bien y gracias a que tenemos un sector turístico pujante tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. ¿Tú me puedes decir algo malo del turismo? ¿Yo malo del turismo? Algo, una cosa que sea mala. Yo no veo nada malo en el turismo. El turismo genera lazos, genera vínculos, da riqueza, da formación, genera oportunidades. Yo en las Islas Canarias no puedo decir ni nada malo del turismo, sinceramente. Por ejemplo, alcanzando un número de visitantes de 16 millones de turistas, siendo la industria que más tira de la economía de Canarias, ni se consiguió un nivel de empleo óptimo
y se consiguieron unas condiciones laborales óptimas, y además proliferaron problemas como el de las Kellys o la subcontratación dentro del sector. Yo no estoy en hotelero. absoluto de acuerdo con lo que dices. Primero, problemas laborales ninguno. Tenemos convenios colectivos que han dado una paz laboral que lleva, que yo recuerde, más de 25 años. Con el tema de la subcontratación es un tema que ni me siento aludido, porque nosotros por convenio tenemos prohibida la subcontratación, y con el tema de las Kellys idem de idem. Yo creo que el tema de las Kellys, a pesar de que en algunos sitios habían abusos, y eso fui yo el que dije que yo directamente iba a la inspección si tenía alguna noticia de alguno de ellos, nadie, al final no he tenido que ir a inspección, y sobre todo decirles que bueno, que detrás de ese movimiento pues también habían otros temas, habían temas políticos, y hay que ser claro, hay que ser manifiesto al decirlo. ¿Qué opinas de la etiqueta que se le cuelga a la actividad turística de monocultivo, de esta profunda dependencia que tenemos hacia tu sector? Pues yo estoy con eso muy tranquilo. Yo creo que un monocultivo, cuando la tierra lo que te dice es que lo que tienes que plantar en ella es un tipo de producto, y que ese producto se da bien, y manteniéndolo y regándolo suficientemente bien y poniéndolo de vez en cuando algún producto que le ayuda a que no se lo coman los parásitos, pues ese producto tiene una buena venta y es un producto que se demanda. Bendito monocultivo, ¿no? La irrupción de la COVID con la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, pues nos obligó a fijar el foco en las urgencias de la inmediatez, ¿no?, del corto plazo, y de la crisis sanitaria y económica, pero no hemos dejado de trabajar en ese plan que, bueno, llamaremos Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Ya tenemos un primer borrador. Hablemos de diversificación. Es una palabra muy recurrente, sobre todo cuando llegan las crisis. El profesor González Vieites, que ha formado parte de ese gobierno, sugiere esto que te voy a poner. Hemos hecho las cosas mal. Y cuando uno hace las cosas mal, tiene que agarrarse a las consecuencias. Y las consecuencias no son irreversibles. Las consecuencias son perfectamente reversibles, y el tema del modelo energético es una poderosísima palanca para generar toda esa actividad. Ahí enfrente, en África, las Naciones Unidas, UNESCO, FAO y demás están diciendo que en las próximas décadas va a ser el continente que más va a crecer y más va a necesitar de dos cosas: agua potable y energía. Y los canarios podemos ser auténticamente el hub, el centro, el foco de generación de esas dos cosas, no solamente para todos esos pueblos africanos, y buscar la cooperación. ¿Qué alternativas tiene planteada el Gobierno y la Agenda Canaria de Sostenibilidad para acabar con lo que mucha gente da a llamar el monocultivo? Vale, una cuestión delicada. Además, desde que tengo uso de razón, o al menos desde que me intereso por temas de economía, pues vengo escuchando cambiar el modelo, hay que diversificar el modelo. Trataré de ser sintético. En primer lugar, los procesos de diversificación exitosos tienen que partir de lo que ya tenemos. Somos una economía de servicios y lo seguiremos siendo, porque la viabilidad de determinadas actividades industriales en Canarias a día de hoy no parece sensato pensar que se puedan desarrollar. El cómo es lo que hay que cambiar. O sea, el modelo turístico que hemos tenido en las últimas décadas no es un modelo turístico sostenible, y eso lo sabe todo el mundo. Y el sector sabe perfectamente que si no cambia de modelo y va hacia un modelo sostenible, estamos condenados a perder esa primacía en el sector turístico que tenemos y que queremos mantener, porque tiene que ser el motor del cambio. No estamos yendo en contra del sector. El sector lo que tiene que entender es que los parámetros competitivos ya no son los mismos hoy que hace 20 o 30 años. Por lo tanto, como queremos seguir siendo una potencia turística, tenemos que caminar hacia un modelo turístico sostenible y de camino traccionar de otras actividades productivas, sin duda.